Acá, el Y equivalente no sería de la sumatoria de los Y sub phi, en función de conductante. Pero no hay necesidad de que, si quieren, se olvidan, no hay problema. En algún momento pueden necesitar. Si no, no va a pasar nada. Así. Y bueno, acá no podemos dejar de mencionar también la función delta. ¿Cómo es esto? Una forma tan simple. Si hemos aprendido, no podemos olvidarlo. Imagínense que esto yo lo tengo conocido. ¿Cómo era el valor de esta? Si todos eran desconocidos, no, desiguales. Estos eran los opuestos sobre la suma de las tres. ¿Qué quieres? Y a esto, los opuestos entre la suma de las tres. ¿Y qué pasa si eran iguales? ¿Qué valor tenían estos? Si eran iguales. Igual. Z sobre 3. Caía, pues, ¿o no? Cuando caía, ¿cuánto era? Entre 3. Y cuando salía, por 3. Esas cosas, fíjense, ustedes tienen que repasarlas, si no van a salir enojados. ¿Qué pasaría si ahora estos son iguales? Yo quiero saber qué valor tiene. ¿Cómo era? ¿No era la suma de los productos? Esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. ¿Entre quién? Entre los opuestos. Yo quería esto. Entre Z. Entre los opuestos. Esto. Ya, pero si no entendí nada de eso. ¿Había necesidad de memorizar estas fórmulas? No, en absoluto, para nada. ¿Y qué pasaba si estos eran iguales? Igual, ¿qué valor tenía? Por 3, porque cuando se salía, si ibas afuera, se multiplicaba por 3. Y cuando caía en desgracia, ¿qué hacía? Entre 3. Había una forma mnemotécnica muy sencilla. Y listo. No solo eso, y finalmente está. Y con esto acabamos toda la parte teórica donde dice, además de las leyes básicas que se cumplen en los circuitos de corriente continua, en los circuitos de corriente alterna donde intervienen impedancias, también se cumplen todas las leyes y teoremas, además de los métodos de solución. O sea, aquí lo podemos aplicar Thevenin, Norton, superposición, simetría, mallas, todo, pues, todo, absolutamente todo. Pero como estamos en buenas relaciones, entonces lo único que vamos a sacar, lo máximo será esta serie paralelo, no más. No necesitamos. Vamos a ver un primer ejercicio y ustedes lo toman. Fíjense, vamos a empezar con algo extremadamente, algo muy sencillo. Vamos a empezar haciendo con manzanitas y poco a poco vamos integrando una. Pero presten atención porque en base a esto se resuelve todos los ejercicios. Simplemente es la combinación de lo que vamos a hacer. Fíjense, si hay alguna duda, no hay ningún problema, con toda confianza interrumpa, digo, saben, esta parte no la comprendo y lo aclaramos. Fíjense, vamos a ver todos los casos, empezando por lo más simple. Yo tengo una fuente de tensión de 100 voltios a 0 grados. 100 a 0 grados voltios. Ahí está mi fuentecita. Ahí está mi fuente de luz. Listo. En un primer momento a esta fuente de tensión le voy a aplicar una resistencia. Y esta resistencia va a ser de 3 ohms. 5 ohms. Yo le pregunto, encontrar el valor de la corriente. ¿Cuánto será el valor acá de esta corriente? ¿Cuánto será el valor de la corriente? Antes de pretender hacer nada, no se puede trabajar así simplemente. ¿Sí? Nosotros sabemos que si trabajo con corriente alterna, tengo que trabajar con impedancias. ¿Sí? Si no puedo trabajar así, entonces la pregunta es, esta resistencia, si yo quiero, ¿qué le voy a aplicar acá para hallar la corriente? Entonces, si nosotros sabemos que B es igual a Z por I, entonces yo quiero despejar la corriente y será B entre Z. O también si quiero trabajar como fasores,
tengo B entre ¿qué? Entre Z, cualquiera de ellas. ¿Cuál de ellas es mucho más amigable? Puede ser como fasores, o si, no, también, si lo ve por conveniente, puede trabajar la parte. Cualquiera de ellas es equivalente. Entonces, si yo utilizo esto, digo el B, ya, listo, ya tengo 100 C. La pregunta es, ¿cuánto será la impedancia? Entonces, por teoría sabemos que la impedancia para una resistencia, ¿cuánto era? Ahora también depende qué operación voy a hacer. Si yo voy a dividir, ¿cómo prefiero que esté el pasor? Pasor impedancia. Para dividir. En forma polar, ¿o no? Y en forma polar, ¿cómo se escribe esta diferencia? ¿Sería 5 a 0 grados? ¿Sí o no? Entonces esto lo haría 5 a 0 grados. ¿Cuánto sería esto? 100 entre 5 y la resta de 20, 0 menos 0, 20. Esta sería entonces la corriente. Ahora veamos. Todos los parámetros de este circuito yo puedo graficar. ¿Cómo sería el voltaje? ¿Cómo sería su diagrama fasorial? ¿Cómo sería el diagrama fasorial? Ahí está, pues yo estoy dibujando. ¿Cómo es el voltaje? El voltaje tiene un valor de 100 y el ángulo 0. Entonces, si yo quiero su diagrama fasorial, de 0 grados, aquí estaría el voltaje. Listo. ¿Y la corriente? también. La corriente, estamos viendo que la corriente tiene un módulo de 20 y ¿qué ángulo? 0. Esto aquí le falta. ¿Sí? 0 menos 0, 0 grados. La corriente tiene un módulo de 20 y también tiene una orientación. Están superpuestos. ¿Sí? Estamos corroborando lo que hemos visto en teoría, que en un circuito resistivo, la onda de tensión con la onda de corriente, ¿cómo está? Están en fase. Están en fase. Solo que el voltaje siempre es más grande que la corriente. De hecho, porque la corriente es dividido entre ellas. Ahí está. ¿Sí? Caso más simple. Vamos a ver un segundo caso. El mismo ejercicio acá, ¿sí? Este B va a ser igual a 100 0. ¿Sí? Y acá le voy a poner un inductor. Este inductor va a ser igual a 8 milihertz. Lo mismo, la pregunta es, ¿cuánto será la corriente? A ver, me ayuda. No estamos haciendo nada de complicado, estoy simplemente aclarando la teoría. ¿Sí? Nosotros sabemos que cuando trabajamos con corriente alterna, podemos trabajar con cualquiera de estos. ¿Cuál de ellos utilizamos? Fasores, listo. Entonces la corriente I será B entre Z. ¿Cuál es el Z para un inductor? El Z para este inductor, además como voy a dividirlo, ¿en qué forma? En la forma entonces esto sería simplemente ¿qué cosa? ¿Qué sería de este inductor que necesito? XL, ángulo 90, ¿o no? Es la teoría. ¿Cómo encontramos el valor de XL? XL era 18 acá por 60. Entonces sería igual a 2pi por F por 8 por 10 a la menos 3. Esto para mí es, y esto es 60. Esto es 377. ¿Cuánto me da 377 por 8 por 10 a la menos 3? 3.02. ¿Qué? Ohms. 3.02. Fíjese que en circuitos de corriente alterna nunca se trabaja con henrios ni con capacitores, con faradios, siempre con ohmios. Y el omega pues necesita multiplicar con el valor del inductor. Listo. Entonces, por lo tanto, este ZL es igual a ¿cuánto? A 3.02 ángulo de 90 grados. Y listo. Voltaje 100 0. ¿Sí? Sobre Z. 302 90. 100 entre 3.02 33.11 ángulo 0 menos 90
menos 90 amperes. Una cosa importante, ¿en qué forma habíamos dicho que nos representa algo, en qué forma escrita nos representa algo en impedancia? En forma rectangular. En polar puede estar bien escrito, pero no significaba nada. ¿Sí? Fíjense, todo lo contrario ocurre con los voltajes y las corrientes. ¿Sí? Los voltajes y las corrientes tienen que estar expresadas siempre, se prefiere que estén en polar. ¿Y por qué? Porque los instrumentos de medición lo que van a medir es el módulo de ese fasor. Por ejemplo, si yo tengo, a ver, fíjense, si yo tengo, por ejemplo, este voltaje de 100 voltios acá, yo le pongo acá, un voltímetro. ¿Cuánto va a marcar este voltímetro V sub 0? Lo que va a marcar es el módulo de este fasor. ¿Cuánto va a marcar? 100 voltios. Por eso se prefiere que esté, porque si lo pongo en la forma rectangular, puede estar bien escrito, pero no va a significar nada. Ahora fíjense, ¿qué pasa si yo digo, yo quiero, ¿cuánto registrará este perímetro sub 0? Entonces prefiero que este fasor esté, ¿qué va a medir este amperímetro? Lo que va a medir es la intensidad de corriente que está circulando. Pero para eso tiene que estar escrito este fasor ¿en qué forma? En la forma polar, porque este amperímetro lo que va a leer es el módulo de este fasor. ¿Cuánto va a medir? 20. Va a medir 20 amperes el módulo. ¿Se entiende? No se olviden, la impedancia siempre en la forma rectangular y los voltajes y las corrientes en forma polar. ¿Listo? ¿Qué más tenemos acá? A ver, acá podemos ver su diagrama fasorial. ¿Cómo sería el diagrama fasorial? Veamos, diagrama fasorial, voltaje. 0 grados. Este es 0. Ahí está el voltaje. La corriente. La corriente, fíjense acá. La corriente, ¿dónde está? No, no hay necesidad que esté retrasada nada, simplemente yo dibujo. ¿Qué ángulo tiene? Menos 90. Esta es la corriente. ¿Qué decimos de este circuito? Sí, en este circuito, si yo tengo el voltaje 0 grados, la corriente se está retrasando 90 grados. Pero si yo pongo como 0 la corriente, el voltaje se está adelantando cualquiera de ellos. ¿Se entiende? Sí. Listo, inductor. Vamos a ver ahora el tercer caso. Cuando veamos un capacitor. Yo tengo acá una fuente. El voltaje va a ser 50 a 0 grados. A 50 a 0 grados. O 100 también, listo. 100 a 0 grados. Aquí está mi. Y voy a aplicarle un capacitor. 60 Hz. Un capacitor de 210 microfarads. Lo mismo, la pregunta es, ¿cuánto será la corriente que va a circular por acá? ¿Me ayuda? ¿Cuánto será la corriente? 12.63. No, primero, literalmente. ¿Qué hacemos? Entonces, siempre cuando trabajamos con corriente alterna, recuerde que el examen siempre va a ser mucho más fácil que esto. ¿Qué más le puedo preguntar, por favor? ¿Alguna que otra cosa que hemos aprendido? No entra más. ¿Matrices? Vaya nomás, vaya nomás. Su compañero quiere que entre matriz. No, fíjense. Ustedes saben. A mí no me importa que sepan llenar la hoja. ¿Sí? Lo que yo necesito es que los conceptos que utilicen ahí sean claros. Porque el que sepa llenar su hojita, ahí no significa nada. ¿Qué pasa si la hoja está llena y la ley de Ohm está mal? ¿Tiene sentido? No, entonces, lo primero que yo veo es el concepto. Si está bien hecho, le digo el siguiente. Si no vale la pena ni mirarlo. No por el hecho entonces que voy a tener una matriz, me voy a sorprender hoy en una matriz, mejor lo pruebo. Entonces veamos, si yo quiero la corriente, entonces, si yo quiero trabajar en corriente alterna, necesito trabajar la corriente I en dos formas, en módulo o como fasor. ¿Sí? La única ventaja del fasor, ¿cuál es? La forma de esta. Que la puedo dibujar.
En cambio acá, la desventaja es que tengo el módulo, pero yo no sé qué dirección que tener, no sé nada. En cambio, la ventaja de esto es que puedo dibujar. Y es mucho más interesante. Voltaje. 100. Impedancia. ZC. Y nosotros sabemos que la impedancia para este circuito, el ZC, es igual, lo voy a dividir, necesito que esté en forma polar. Entonces esto sería ¿cuánto? XC, con un ángulo de menos 90 grados. ¿Cuánto es el XC? ¿Qué le llamamos? La redundancia. XC es 1 sobre omega, que es omega 2 por C, siempre está en parámetros. Entonces 1 entre 377 por 210 a la menos. ¿Cuánto era esto? 12.63. ¿Qué? Faradio. ¿Otra vez? Entonces, acá este ZC, este ZC será igual a 12.63 Ángulo de menos 90. menos, dividimos 100 entre 12.63, 7.91, ángulo 0 menos 90, 90, ¿sí? Voltios sobre ohmios. La ventaja, esto les decía, puedo dibujar, en cambio esto, ¿cuánto me va a dar esto? Me va a dar 7.91, pero la ventaja es que no sé pues, en qué parte estará, esa es la desventaja, que no puedo dibujar. Si me piden graficar el diagrama fasorial, yo tendría que optar por esta forma, no tengo otra escapatoria, porque si obtengo esta, después voy a tener que volver a hacer. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería el diagrama fasorial? Tenemos diagrama fasorial, entonces siempre ponemos, siempre hay un cero. Y veo acá el voltaje, 100. La corriente. La corriente está Arriba. no digamos adelantado, simplemente Para dibujemos. arriba. 91 a 90 grados. Entonces, ¿qué podemos comentar de este gráfico? Que en un capacitor la corriente se adelanta 90 grados al voltaje. O si le ponemos esto como cero, decimos que el voltaje se retrasa 90 grados a la corriente. Cualquiera de ellos. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? ¿No está bien? ¿Demasiado fácil? Sí, pues simple. Ya la No sería que le tome foto, porque vea su librito del minister, vea las páginas, creo que usted tenga 42, ¿cuándo tiene eso? 30 y tantos. Vamos a ver ahora, bueno, vamos a ver uno de los últimos casos, porque ya esto se repite. Un último caso. Veo. Y vamos a trabajar con lo mismo. 100, 0 grados, voltios. Y tengo R y tengo este R va a ser 3 ohmios y le ponemos 4 ohmios. ¿Está bien? No siempre puedo ponerle ejemplo. ¿Puedo poner 4 ohmios? Sí. ¿Qué es? ¿Qué estoy? Reactancia. En los circuitos se trabajan con reactancia o con impedancia. Impedancia. Entonces acá sabemos que la impedancia de un inductor no es 0 más JXL. Si esto es 0, entonces simplemente le pongo J4. ¿Estaría bien? ¿Sí o no? Si le pongo J4, ¿qué estoy expresando de ese inductor? Su Reactancia. no, la reactancia sería así. Esto es reactancia. Si le pongo J, ¿qué es? Impedancia. Impedancia. ¿Sí?
Listo. Entonces, yo digo, ¿cuánto será el valor de la corriente que va a circular en este circuito? Entonces lo mismo siempre se repite, por eso es que se repite. El Z, ¿cuánto sería? D entre... Estamos despejando la corriente. Y D entre... El voltaje, el Z para un circuito, este es un solo Z. O si quieren complicarse en la vida, no tienen dos Zetas, un Z del R y un Z del L, ¿o no? Podría serlo, de hecho que sí. Pero yo puedo integrarlo a una sola. ¿Sí? ¿Cómo sería este ZRL? Si quieren así, ¿cuál sería la forma más sencilla? ¿No sería 3 más J4? 3 más J4. ¿Qué significaba esto? Que internamente tiene una resistencia de 3 ohmios, internamente tiene un inductor y en reactancia es 4 ohmios, ¿o no? Sí. Pero si yo quiero acá entre Z y Z de este RL, ¿cuánto es? Entonces fíjense, si esta es la parte del sistema, esto puedo dibujar, esto es lo interesante. En la parte real tiene 3 y en la parte imaginaria tiene 4. ¿Ven? Recuerden que el colegio, cuando era 3, 4, ¿cuánto es eso? 5. Y el ángulo 53. ¿No era así? No hay necesidad. No sé que le puedan poner pues a rectangular a polar en su calculadora. ¿Sí? Entonces este ZRL también sería 5 con 53 grados. Le ponemos 5, 53 grados. Listo. ¿Cuánto sería? 20. Menos 53. ¿Sí? ¿Cómo sería el diagrama fasorial? ¿Sí? Lo mismo. Diagrama fasorial. No es diagrama de fuerza cortante y cero. ¿Dónde sería el voltaje? El voltaje está para abajo. ¿Y dónde está la corriente? La corriente está a menos. Ahí está. 50 y... ¿Qué podemos comentar? Que en un circuito RL, si tengo el voltaje como referencia, la corriente se está retrasando. O si pongo como referencia la corriente, el voltaje se está adelantando. ¿Y qué pasa si no le pongo este ángulo? ¿De dónde puedo sacar este ángulo? Arco tangente. Recuerden que el ángulo entre el voltaje y la corriente es igual a quién. Arco tangente. ¿Al ángulo de quién? De la impedancia. ¿Sí? Ahí está la impedancia, ¿qué ángulo tiene? 53. Es decir, que este ángulo de la impedancia es el ángulo que existe entre el voltaje y la corriente. Teoría también, ¿eh? No sé que por ahí aparezca algo. Y listo. ¿Valdría la pena hacer un RC? No, porque simplemente acá sería ¿cuánto? Menos. ¿Y qué cambiaría acá? La corriente ya no estaría retrasada, sino... ¿Qué pasa si tuviésemos un RC? No, un circuito RLC, y el C sería menos J4. Sería... Si el XL es mayor que el XC, RL. Si el XC es mayor que el RC. Lo mismo, de todo lo que... No hay más. En verdad que no hay más. Todo lo que vamos a ver es consecuencia de esto. Si esto se ha aprendido bien, pues alguien dirá, si no he venido el sábado, ¿ya me entiendes, no? No había necesidad. Y todo esto lo vamos a ver en el librito ministro. No hay ningún. Todo, absolutamente todo. Ahora veamos, vamos a ver primero nuestros apuntes. Y en nuestros apuntes hay unos ejercicios propuestos. Y no se preocupen porque siempre también los propuestos, la solución de esos se los pongo ahí para que lo reparen. A ver, veamos nuestros apuntes. Ahí está nuestro formulario.
A ver, observen bien por favor el ejercicio. A ver, nos dice, para el circuito eléctrico mostrado se pide encontrar primero la corriente que consume cada una de las ramas. ¿En qué forma me están pidiendo las corrientes? Como fasores. O sea, tiene que tener cada corriente un módulo y tiene que tener un ángulo. Porque si le ponen solo el módulo, no se da sentido. La corriente total consumida por el circuito. ¿De qué forma? ¿Sí? O también me puede servir esto para poner un amperímetro al final, ¿o no? Luego, ¿qué me piden? La impedancia equivalente. Tres cosas me piden. Las corrientes individuales, la corriente total y la impedancia total. Y estamos viendo un circuito. Ahí está. Fíjense, ¿no hemos resuelto esto? ¿Cómo que no? Acabamos de resolver. Acabamos de resolver. ¿O no? Sí. Ahora, ¿cómo están conectados estos elementos a la paralelo? ¿Cuál es la característica de un circuito en paralelo? Que la tensión es la misma en todas, ¿o no? Si la tensión es la misma en todas, las corrientes van a ser iguales. Van a depender de la carga. En este caso, esta carga es resistiva. En este caso, es una carga resistiva y inductiva, RR. En este caso, ¿qué cosa es? No hemos aprendido a encontrar I1, I2, I3. Y acabamos de ver I2. Ahora, ¿cómo sería la corriente total? La suma de las tres cosas. Simplemente, entonces, yo aplico la primera ley acá, sumo las corrientes. Para sumar las corrientes, ¿en qué forma preferiría expresarlas a las corrientes? La forma, no, las corrientes para sumarlas. Rectangular. La forma rectangular, porque tengo que sumar las partes reales y las partes imaginarias. Para sumar, listo. Ya hemos encontrado las corrientes. ¿Será difícil encontrar las corrientes I1, I2, I3? No, ya hemos visto. ¿Podemos encontrar la corriente total sumando? ¿Será difícil? No, tampoco. Nos piden la impedancia total de este circuito. ¿Cuánto sería el set equivalente de todo este circuito? Imagínense que son resistencias. 8 ohmios, 10 ohmios, 15 ohmios. Pongo 1 sobre 8 más 1 sobre 8 más 1 y le hallo la inversa. ¿Sería así? A ver, digamos, yo el circuito 1 aprendí esto. A ver, Él sabe, él leía. Yo no leí esa. Sí, pero full teoría. a ver, ¿cómo sería? Yo quiero la impedancia de todo el circuito. Le pondría 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 más 1 sobre Z3 y le hallo la inversa. Sería la forma más elegante. Si yo tengo, veamos, imagínense que son resistencias. Esta resistencia es de 8 ohmios, esta resistencia es de 3 ohmios, esta resistencia es de 2 ohmios. Quiero la equivalente. 1 sobre 8 más 1 sobre 3 más 1 sobre 2. No, pues la resistencia equivalente de todo el circuito es el voltaje total entre la corriente total. ¿O no era así? ¿Sí? Lo único que ahora ya no es R, sino es Z equivalente, es voltaje total. Tengo el voltaje total y tengo la corriente total, ¿no hallaré la Z total? ¿O no? Sí. Es circuito solo, eso ya no es. Entonces fíjense, y ya está resuelto este circuito. Y ahora vamos a ver, ya les dirá Peroni, y vamos a ver acá el librito del Minister. Ahí está. Problema resuelto. Fíjense que es lo básico acá, el circuito de RL, las ondas. Me imagino que ondas ya han repasado, están repasadas. Aquí está pasado, que es el que pega números complejos. ¿Cómo se escribe de forma polar, rectangular? Tiene sentido. La calculadora de todo esto y la definición de todo. Logaritmos.
Esto es una broma, aquí no hay un pequeño repaso rectangular a polar. Aquí empezamos, impedancia completa. Y eso es lo que hemos visto. Y también la notación fasorial. Ahí está para un circuito RL, para un circuito RC la fórmula. Y fíjense, nunca trabajamos con ondas, sino preferimos trabajar con fasores. Nos arreglamos la vida ahí trabajando. Ahí convertimos de forma en lugar de ondas, podemos trabajar como fasor. Ahí está toda la teoría. Veamos, y si quieres todavía acá expresado de forma real. Ahí está en el RL que estamos viendo. El Z es P entre I, el voltaje sobre el voltaje. A ver, fíjense ustedes. Esto es interesante. Módulo. ¿Qué es 311? Módulo. Módulo de... Valor máximo, valor máximo. Quiero como fasor a este voltaje. Valor fija. Claro. Raíces 2, ahí está. Veamos acá y seguimos viendo ejercicios acá. Estos son pues, sumamente elementales, no hay necesidad. Propuestos también aquí está. Aquí vean. Ya cuando los circuitos están en serie y en paralelo. Esto es teoría todavía. Acá fíjense una cosa. Empezamos con la solución y salen al ojo porque no hay necesidad de hacer. Sale ejercicio complicado. Fíjense. Nos dice en el circuito serie demostrar que la suma de las caídas de tensión es igual al fasor tensión aplicado. O sea, lo que me dice que estos 100 voltios sea igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. ¿Cuánto será el voltaje 1? ¿No será este Z1 por el I1? ¿Cuánto será el voltaje 2? El Z2 por el I. El voltaje 3. Pero antes de encontrar la corriente, fíjense, antes de encontrar la corriente, ¿cuánto será la corriente de todo este circuito? ¿No es única? ¿Cómo encontramos la corriente? Será voltaje entre impedancia total. ¿Cuánto es el voltaje? 100C. ¿Cuánto es la impedancia de este circuito? Es un circuito RLC. ¿Quién es mayor? El C. ¿Sí? El XC, pues mira, un capacitor. ¿Es el símbolo de un capacitor? Yo creo que sí. Entonces, ¿cómo es este circuito? El XC es mayor que el XL. ¿Sí? El XC, ahí está. 6 es mayor que 3. ¿Y cómo se va a comportar este circuito? Como si fuese RC. Entonces digo 6 menos 3, todo el circuito sería 4 menos J3. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces aquí está 100 entre 4 menos J3. ¿Y cuánto es este 4 menos J3? 4 y 3. ¿Cuánto sería el ángulo? ¿Cuánto sería esto? 5. ¿Cómo se llama? ¿O no? Cuidado. Entonces esto sería 100, 0, 5 menos 37. Bueno, acá pues está eso. Sin necesidad de sumar estos, yo sé que es un circuito RC con el X. Ahí está. Entonces, la corriente, vean ahí, la corriente, aquí está, fíjense, la corriente es B y me sale 20 con 26. ¿Cuánto será el voltaje 1? Hemos dicho que el Z1 por I me sale 80 voltios a 36. Aquí viene algo que quiere ser muy interesante. Quiere ser algo súper interesante. ¿Cómo era? Aquí está el voltaje. A ver, si aprenden esto a observar, van a darse cuenta de muchas cosas. Si yo tengo corriente alterna, 100 voltios, 100 voltios a 0 grados, más 100 voltios a 180 grados. ¿Está bien o no? ¿Cuánto es? 0. Sigamos, están anulados. Eso es lo interesante de corriente alterna, que no estoy sumando solo módulos, sino estoy sumando ¿qué? Vectores. ¿Sí? Vectores. Y cuando quiero sumar vectores, fíjense, yo tengo un vector color, digo en física 1,
un barquito se iba a la derecha con una velocidad de tantos a 0 grados, más un barquito B sub 2 de color negro que se iba a tantos nudos a 30 grados. ¿Cómo lo sumaba? Para sumarlos, ¿qué hacía? ¿Qué método? Uno era por la ley de paralelogramo. La otra forma. La otra forma era la gráfica. Para sumar estos dos vectores, ¿qué condición debían de cumplir? Tenían que ser colineales o no. ¿Qué significa colineales? Que uno tenía que estar detrás del otro. La suma de vectores no es conmutativa. ¿Sí? ¿Es conmutativa o no es conmutativa? Sí creo. Bueno, yo tengo un vector verde, es un vector negro. Yo digo, para sumar los dos vectores yo puedo tomar después, aquí está el verde, detrás del verde puedo poner, ¿cómo sería la suma del verde más negro? Si el negro tengo que ponerlo detrás de la cabeza, ¿sí? La cola con la cabeza se unen. Entonces, ¿cuál es el resultante? La cola hasta la cabeza del último. ¿Sí? Yo estoy sumando el verde más el negro. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo sumo el negro más el verde? ¿No es lo mismo? Sí, es lo mismo. Es conmutativo. Pero eso ya no es... Entonces, fíjense. El B sub 1, y aquí viene, les decía, lo interesante. ¿Cuánto era el R? El R era acá, creo que era 20. No, 4. Sí, era 20. Creo que era 20. Acá el L, ¿cuánto era? 20 era. Lo vamos a ver. No, aquí era 4. Esto era 4 ohmios. J3. Esto era J3. Menos J3 y menos J6. Listo. Y aquí viene algo interesante. Ustedes van a ver que es algo sumamente interesante. ¿Cuánto es este voltaje 1? El voltaje 1 va a ser 20 menos 36. Yo le pongo un voltímetro. ¿Cuánto le va a marcar? 20. 20 acá. No. Este es el Z. Por... No, este es el I. Por el Z. El Z de la resistencia, ¿cuánto es? 4. Entonces me da 80 voltios. ¿Cuánto me va a marcar este voltímetro? 80. Perfecto. Cuando yo tenga acá, ¿cuánto me va a marcar este voltímetro? 60. Me va a marcar I por J3. I por J3. ¿Sí? Aquí está. I es 20. 20 era. lo mismo, ha multiplicado en la corriente 20 por... Y me sale ¿cuánto? 60. 60 voltios. Y cuando se vaya por el acá, ¿cuánto me va a marcar este voltímetro? Me va a marcar 120. ¿Con cuánto lo he estimulado en el circuito? Con 100. ¿Estará bien formulado? Y ustedes vean, 80 voltios, más 60 voltios, más 120, ¿cuánto es? ¿No son 260 voltios? ¿Cómo que Dios mío? No, pero está bien, fíjense, 80 voltios, hay 60 voltios y hay 120. ¿Estará bien? La suma de esto no tendría que dar 100. Pero estoy viendo que 80 más 60 más 120, ¿qué está pasando? Entonces yo no estoy sumando acá. Esto se cumple en corriente continua. Pero en corriente alterna, cada uno de estos, este es una onda, este es otra onda y este es otra onda. La única diferencia es que ahora ya no trabajo con ondas, sino que trabajo con fasores. Entonces, este fasor más este fasor más este fasor tiene que darme este fasor total. Pero para que sea fasor, ¿qué le falta? El ángulo. O sea, yo tengo que tomar en cuenta estos 36 grados, estos 126 y este 300. Y observen ustedes algo interesante. Fíjense, el voltaje 1 tiene 80, 36 grados. ¿Sí? Aquí está, 80 y 36 grados. Este es el voltaje B sub 1. ¿Sí? Detrás de B sub 1 puedo ponerle el B sub 2. ¿Cuánto es el B sub 2? 60 con 126. Está, su módulo es, y su ángulo es 126. ¿Sí? Su ángulo. Si quieren ustedes acá, no, fíjense acá, este B sub 1 está acá. ¿Sí? Aquí está el voltaje B sub 1. El voltaje no, el voltaje B sub 2. Es 60 y 100, esto es 126. 126. Solo que para sumarlo tengo que ponerlo detrás de B sub 1
lo pongo al B sub 2, aquí está. ¿Sí? Este es el B sub 1 y esto será ¿qué? B sub 2. ¿Sí? Y detrás del B sub 2, ¿qué le pongo? 120, ¿cómo estará? Acá menos 53. ¿Dónde está el B sub 3? 120 estará por acá, ¿sí? ¿Y su ángulo es cuánto? 53.1, menos 53.1. Aquí está el voltaje B sub 3. Solo que este voltaje B sub 3 lo pongo detrás de quién? Del B sub 2. Aquí está, fíjense, yo lo saco acá. Ahí está. ¿Sí? De tal forma, aquí está todo esto. Con su mismo tamaño y su ángulo. De tal forma, fíjense, que el B sub 1 más el B sub 2 más el B sub 3, ¿cuánto me da? 100 voltios. ¿Sí? Pues se dan cuenta que sí se cumple la segunda ley, pero ¿en qué forma? Fasorial. ¿Se entiende? ¿Qué fotografía si está resuelta en el libro de Pinillo? Más bien vea la página 55. Más bien tomen una fotografía de esto, página 55. ¿Se entiende? Sí. Listo, vamos a ver ahora circuitos en paralelo. Y acá fíjense, aquí es el ejercicio. Aquí es el ejercicio, fíjense por favor. Aquí es el ejercicio que hemos. Ahí está el que está propuesto en los apuntes. Aquí está lo. Y no hay necesidad incluso que yo lo vuelva a subir, Aquí está el voltaje. ¿Puede encontrar las corrientes independientes? Sí. ¿Cómo encuentro la corriente total? La corriente total aquí está. La corriente total I sub 1 más I sub 3. Aquí está la corriente I sub 1, la corriente I sub 2 y la corriente I sub 3. Y si quieren todavía las pongo de la forma. Esta es la corriente total. ¿Sí? La corriente total, aquí está, estará bien expresada si le pongo ahí 16 menos J5, es 15. Ya 15 menos J5, ¿estará bien? No. ¿Estará bien esa cantidad? Sí, pero ¿me representa algo? No, yo prefiero escribirlo en la forma polar. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a representar ¿quién? La lectura de el amperímetro. Entonces, si yo le pongo acá, ¿cuánto registrará este amperímetro? ¿Qué va a registrar este amperímetro? El módulo de este fasor corriente total. Entonces, lo que va a registrar es 15.8. Ahora, si quiero graficar, ¿cómo serán estas corrientes? Si quiero sumar, ¿no será? Yo le pongo en forma, ¿qué le digo? Uno detrás de otro. Al I sub 1 y sus colineales. Aquí está, fíjense, el I sub 1, aquí está el I sub 1, más el I sub 2, más el I sub 3. Esta es la corriente total. La cola del primero con la cabeza del último. Aquí está la corriente total. La corriente total tiene un valor de, ¿cuánto me sale acá? La corriente total es 15.8. Su tamaño es 15.8 y ¿qué ángulo tiene? Menos 18. Aquí está, fíjense, menos 18.45. Lo mismo también, fíjense, I sub 1 más I sub 2 más I sub 3 es la corriente total. Compruébenlo. Ahí está la solución, ¿no? No esperen que yo les ponga la solución hecha a mano. También se lo voy a hacer para que no se quede. Pero ahí la tiene. Todavía tenemos un par de minutos. Fíjense, segundo ejercicio. Aquí. A ver, imagínense que estas son solo resistencias. A ver, por favor, un último esfuerzo. Son solo resistencias. Solo resistencias. Esta resistencia es de 3, esta resistencia es de 4, esta resistencia es de 2 y esta resistencia es de 5. Y son resistencias. Vean. Todas las soluciones de los ejercicios están en base a circuitos eléctricos 1. ¿Sí? Acá no hay nada de mañas, ni nuevas leyes, ni nada por el estilo. ¿Sí? En el circuito mostrado en la figura, el voltímetro B sub 0 registra 60 voltios. Estamos hablando de corriente continua. Tengo 60 voltios. ¿Sí? Se pide allá qué valor registrará el amperímetro lineal a sub 0. ¿Qué es lo que va a registrar este amperímetro a sub 0? ¿No va a registrar la corriente que circula por acá? ¿20 o no? Entonces este amperímetro es igual al módulo de la corriente. De corriente continua no hay fasores ni nada. ¿Cómo encuentro esta corriente I sub T?
La corriente teórica. Esta corriente I sub T, por la primera ley, no sería, ¿cómo que maña? Yo puedo poner acá, si quieren, esta corriente I sub 1 y esta corriente I sub 2. Yo digo, a esta corriente total es una corriente I sub 1 más la corriente I sub 2. ¿Está bien? ¿Cuál de ellas será más fácil de encontrar? ¿I sub 1 o I sub 2? I sub 2. Fíjense ustedes, si yo tengo acá 60 voltios y tengo la resistencia, ¿no puedo hallar la corriente I sub 2? Entonces esta corriente I sub 2 simplemente sería voltaje entre resistencia. El voltaje 60 entre 3 igual a 20 amperios. Se acabó, ya tengo 20 amperios. ¿Cuánto será la corriente I sub 1? A ver, entonces fíjense, para encontrar esta corriente I sub 1, yo tendría que conocer el voltaje entre O y P. ¿Se me ocurre o no? De tal forma que ese voltaje entre esta resistencia, ¿cuánto es esta resistencia total? 100. ¿Sí? Yo digo, entonces, esta corriente I sub 1 es igual al voltaje OP entre 100. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto será este voltaje OP? Este voltaje OP. ¿No será igual a este voltaje OP? Sí. Y ese voltaje OP, fíjense, puedo hallarlo por dos formas. Esta corriente, cuando esta corriente pasa por esta resistencia, ¿no hay otro voltaje? No, esta corriente aquí hay un voltaje. No hay división de D4. potencia. No es posible, aquí se complica. D4. ¿Cuánto? ¿Qué voltaje tengo en el OP? ¿No sería 60 voltios más V sub 4? Sí. Esa es una forma. ¿Y cuál sería la otra forma? Más sencilla. Fíjese. El próximo año la aplica mal. No, vamos a suponer que esto es, para que no haya problema, 6. ¿Cuánto sería el total de esto? 9 ohms. ¿Cuánto sería el voltaje OP? Más fácil. ¿No sería los 20 por 9? ¿O no? Claro, aquí 20 amperios, no hay 20 amperios. No, acá, claro, estamos 20 amperios. 20 por 9, 20 por 9, entre, tengo el valor, y se acabó. ¿Qué parte no se entiende acá? Si yo tengo este concepto de corriente continua, lo mismo se utiliza en corriente alterna. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia que ya no solo es una resistencia, van a ser ahora impedancias. Pero esto no es una impedancia RN, una impedancia R, una impedancia C, pero el concepto es el mismo. Y este mismo ejercicio, ustedes lo van a tener resuelto en el ministro. Vean acá, resueltos. Ahí vean varios diagramas fasoriales. Y acá, qué bonito, estamos viendo acá la página. A ver, a sus compañeros les interesa la página, 71. Aquí está, por favor, observen. A ver, vamos a ver. ¿Pero quién está tomando fotografía de esto si está en el salón? Pedí que tenga mucha memoria Fíjense, en el circuito, como sabe la figura, el voltaje es 45 voltios. 45 voltios. ¿Qué lectura indicará el amperímetro? Aquí está, fíjense, fue más claro. ¿Qué lectura registra el amperímetro? Esa corriente I sub T como vector. Pero esta corriente es la suma de dos vectores. Esta es una corriente I sub 1 y esta es una corriente I sub 2. ¿Sí? Ahora, la única diferencia que esto, para encontrar esta corriente como vector I sub 2, ¿sí? Lo que hago a esto, ¿qué cosa es? No es una resistencia, sino es una impedancia. ¿No es una impedancia? Sí, entonces, si yo quiero encontrar esta corriente I sub 2, será pues igual al voltaje, ya veo que este voltaje 3, entre el Z3. Pero tienen que ser pues vectores. Pero yo solo tengo, ¿qué cosa? Yo solo tengo el módulo, aquí tiene 45. ¿Qué me falta para que sea pastor? Ángulo. Me falta el ángulo. ¿Qué se puede hacer cuando falta un ángulo para resolver un ejercicio? Por única vez en un ejercicio cualquiera se puede poner 0 grados. Pero solo una vez.
todo el circuito se va a mover en función a esos 0 grados. Yo no puedo poner acá 0 grados, aquí me falta otro ángulo 0, otro ángulo 0. Solo se puede hacer eso una sola vez. Y todo el diagrama fasorial se va a mover en función a este 0. Entonces fíjense, ya tengo acá, yo le pongo acá 0 grados. ¿Sí? ¿Puedo hallar esta corriente como fasor? Sí, ya lo tengo como fasor I2. Y lo que les decía, ¿cómo será la corriente I1? A esta corriente fasorial lo multiplico por esta impedancia completa, que es el voltaje OP. Ese voltaje OP lo divido entre esta impedancia, tengo la corriente I2. Suman las dos corrientes, aquí está la corriente total. Ahí tengo I2, tengo la corriente I1 y la suma me va a dar, ¿cuánto registraré entonces? Que sea 22,4. El día de mañana le voy a poner la solución paso a paso.